El conocimiento de Dios no es la información que recibimos, es la experiencia vivida. Y Dios nos da a través de su Espíritu Santo, del Espíritu en Cristo, la posibilidad de tener esta experiencia de vida. Esta experiencia de vida donde nuestras almas, al ser reconectadas, empiezan a florecer, dice la Escritura. Empiezan a ser fortalecidas, empiezan a ser llenadas de alegría. Empezamos a ser afirmados. Casa de Fe. Muy bien, vamos a dar inicio a esta enseñanza. Le he puesto por nombre la plenitud en Él. Yo creo que hoy es una mañana de un servicio de celebración gloriosa para que podamos reconocernos cada vez más a través del espejo de la vida en Cristo. Bueno, en realidad esta enseñanza ha ministrado mis pensamientos, mi corazón. Incluso me llevó a investigar algunos datos que yo creo que son de mucha importancia en función de esta enseñanza. Y creo yo que hoy vamos a aprender y vamos a empezar un proceso de transformación en nuestras vidas. Yo me ponía a pensar y había un dato que llamaba mucho mi atención, y es que ¿cómo es posible que en muchos países, y principalmente me voy a enfocar en uno, en los países de primer mundo, como por ejemplo Estados Unidos, existe una tasa tan alta de suicidios? ¿Verdad? Eso me generaba como un tipo de inquietud dentro de mí, porque yo me ponía a pensar que cómo es posible que un país que es el reflejo o el modelo de la democracia a nivel mundial tenga tantos suicidios, un país que el acceso al tema laboral es un poco más amplio que en los países de tercer mundo. ¿Cómo es posible que en el país donde probablemente optar alguna beca es muchísimo más sencillo de alguna manera, ¿verdad? Que en países como Guatemala, ¿cómo es posible que en el lugar donde cada estado tiene su propio gobierno, su propio modelo, que tiene sus propias universidades, que tiene su propia industria, tenga tantos suicidios? ¿Cómo es posible en el país que se considera como el país uno de los países más libres del mundo haya tanto suicidio? Es decir, ese cuestionamiento a mí me provocó una inquietud muy grande, al punto que me llevó a revisar algunos datos. Y por ejemplo, en el 2017 se registraron en Estados Unidos alrededor de 47,107 suicidios. Esto más o menos supone que cada día se suicidan una media de 129 personas, ¿verdad? Qué bueno verte, bienvenido. Bueno, y esto también representa una tasa de suicidios de un 14%, de un 14.5 por cada 100,000 habitantes. Y enumeramos muchas de las virtudes que tiene ese país. Y este porcentaje por mucho es más alto que la media de suicidios a nivel mundial, que es de 9.47 por cada 100,000 habitantes. Quiere decir que la tasa de suicidios ahí es alta. Pero ¿cómo es posible que esto pase en un país donde se supone que es un país lleno de oportunidades, lleno de libertad, un modelo de la democracia, una referencia en el tema económico, una potencia mundial, un país donde mucha gente emigra, país de muchos migrantes, construido en realidad por muchos migrantes?
pasen este tipo de cosas. Porque en muchas ocasiones nosotros escuchamos que si tuviéramos ese estilo de vida, pues estaríamos mejor, ¿o no? Entonces, si ponemos eso en un contexto donde se supone que debemos estar mejor, ¿por qué nos matamos más? ¿O por qué nos suicidamos más? Y ese mismo pensamiento que estuvo rondando en mis pensamientos, valga la redundancia, me llevó a entender precisamente esto que el día de hoy yo les quiero transmitir, esto que hoy yo les quiero enseñar. Y es por esa razón que a esta enseñanza le he puesto por nombre la plenitud en Él. Porque vamos a entender y lograr dimensionar que a veces hemos relacionado equivocadamente lo que la plenitud es, creo yo. Y probablemente algunos de los que están acá después de la enseñanza estén de acuerdo conmigo. Quizá ya lo habían pensado, pero no lo habían dicho, o tal vez no lo habían escuchado de esta manera. Inevitablemente creo yo que esta es una realidad. Hay algo que a mí siempre ha transformado también mi corazón, y es de que hay hechos que no se pueden debatir, ¿verdad? Había un filósofo que ahorita no me recuerdo bien quién era, y que decía: es básicamente absurdo debatir cuando suceden los hechos. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos presentes y estuviéramos delante de un accidente de carros y nosotros dijéramos: ¿será que fue accidente? No creo. O sea, el debate ahí se convierte en algo que uno dice: accidente, ¿verdad? Hay hechos que son innegables, ¿verdad? Y estas estadísticas de alguna manera representan una realidad, ¿verdad? Puede ser debatible, puede haber un margen de error, pero ese no es nuestro enfoque ahorita, ¿verdad? Nuestro enfoque aquí es de alguna manera ampliar nuestra visión y ampliar nuestra dimensión, para que nosotros sepamos sobre qué estamos avanzando, sobre qué estamos creyendo y sobre qué estamos naciendo en esta tierra. Vamos a leer algo que dice el Salmo 17:15. Este es uno de los salmos que más me gustan en lo personal. Miren, en esta versión dice esto: yo en justicia veré tu rostro, seré saciado cuando despertare a tu semejanza. Yo en justicia veré tu rostro, seré saciado cuando despertare a tu semejanza. Wow, o sea, dice yo en justicia. Dice la Escritura que busquemos primeramente su reino y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Cómo qué cosas? Dice la Escritura que la añadidura es aquello que viene a complementar nuestras vidas en función de un propósito. Por eso es que en algún momento yo les hago mención que cuando el Señor tiene una visión, también produce una provisión. El Señor tiene una visión eterna, que es un propósito eterno, y en función de ese propósito eterno, que contiene su propia justicia, habrá algo que será añadido para complementar ese propósito. Y parte de eso que completa el propósito es que despertemos. Uno de los agregados del propósito es precisamente eso, que despertemos. Pero aquí claramente David, un rey, profeta, un hombre muy entendido, nos decía a qué vamos a despertar. ¿Y a qué dice aquí que vamos a despertar? Dice: seré saciado, satisfecho, seré llenado de alguna manera cuando alguien come, ¿verdad? Dice: me sacié, ¿verdad? O me llené. Ay, no puedo ni caminar, ¿verdad? Dice: seré saciado, porque es un hecho que se puede traducir como fui llenado. Seré llenado cuando yo despierte, pero dice: despierte a tu semejanza. Hay una versión que también habla de que la mayor insatisfacción en este mismo salmo
es no haber despertado. Miren esta versión y dice: yo por mi parte he de quedar satisfecho. ¿Cuántos hemos comido en algún momento y hemos dicho: estoy satisfecho? Jesús decía, asustaste, se te alborotó el hambre. Dice, vamos, yo por mi parte he de quedar satisfecho cuando me declares inocente. Despertar y verme en tu presencia será mi mayor alegría. Por eso es que no es casualidad que el 99% de los cementerios estén llenos de personas que no conocieron el propósito de su existencia. A veces tomamos como poco el hecho de haber despertado al propósito de la existencia. Pero para quien no conoce el propósito de su existencia, es uno de los mayores desafíos que puede existir en sus vidas. Al menos en su momento a mí me pasó. Sin embargo, aquí claramente dice que quedaremos satisfechos. Yo voy a quedar satisfecho. Jesús en la tierra decía que su alimento consistía en hacer la voluntad del Padre. Es decir, Jesús en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, habló de alimentarse, de comer. Inclusive hubo una mujer que al reconocerlo le dijo: tú eres el pan, en otras palabras. Recuérdense que él mismo decía: yo soy el pan de vida, ¿verdad? Y cuando en algún momento esta mujer necesitaba un milagro y le dice Jesús que no era para ella el milagro, ella le dice: pero aún los perros comen las migajas. Esas migajas estaban haciendo referencia ¿a qué? ¿A qué le salen migajas? Al pan. En otras palabras, la mujer, aún con su temor, pero con una gran fe, pudo darse cuenta que él era el pan que necesitaba comer. Y aquí el profeta y el rey David, de alguna manera, nos está hablando de que él será satisfecho. En otras palabras, la satisfacción en ese sentido espiritual es de haberse alimentado de un alimento que le permite despertar. Y ese despertar de alguna manera le permite reconocerse a la semejanza ¿de quién? De Dios. Es decir, muchas veces nosotros hemos relacionado la plenitud con todo lo que podemos alcanzar, pero muy pocas veces con todo lo que podemos ser. Por eso es que nosotros tendemos a estar más preocupados por lo de afuera que por lo de adentro. Nos mueve más lo de afuera que lo de adentro. Porque de alguna manera necesitamos primeramente despertar. Porque quien no despierta no puede reconocer cuál es su necesidad, de qué necesita alimentarse. Y el despertar es un acontecimiento espiritual que solamente se puede dar a través del poder del Espíritu. Y el profeta David en ese momento lo estaba manifestando. Hay algo que en lo personal me llama mucho la atención. Existe algo que se llama la dialéctica hegeliana. Y la dialéctica hegeliana es una contraposición de argumentos, teorías, filosofías que se contraponen con el fin de saber cuál es la verdad. Entonces hay una serie de filosofías que tratan de confrontarse, que a la final muchas se convierten en aparentes teorías con el ánimo de saber cuál es la verdad. Pero también pasa algo muy peculiar con esto, y es de que muchos de nosotros, sin darnos cuenta, vivimos en esa confrontación interna. Y les quisiera aquí mencionar un ejemplo. Yo conozco a una pareja de esposos que pues económicamente, llamémoslo de esa manera, están muy bien. Tienen la capacidad de generar muchos recursos sin aparentemente hacer mucho. Ellos desarrollan un trabajo un poco más intelectual que físico. En poco tiempo pueden hacer mucho, muchísimo diría yo. Sin embargo, pasa algo bien curioso. Viajan a un pueblo y estando en ese pueblo ven a alguien que vende coco cerca de una playa. Y dentro de las conversaciones que se daban era que ojalá pudieran tener la vida
de quien estaba vendiendo coco cerca de la playa, porque qué gran vista la que tenía. Y probablemente el de los cocos podía estar pensando, qué buena vida podría ser tener la vida de ellos. ¿Por qué les pongo yo este ejemplo? Porque la insatisfacción es el resultado no de lo que tienes, sino de lo que eres. Mientras nosotros no despertemos a lo que somos, aunque tengamos, estaremos muy insatisfechos. Y aunque no tengamos, estaremos insatisfechos. Ay, pastor, entonces usted no está diciendo no tenga para. No, ese ya es un tema que están ahí pensando que no es. Yo lo que estoy diciendo es importante que nosotros entendamos quiénes somos, que seamos. Porque la única manera de que nosotros podamos ser es despertando. ¿Y despertando a quién? Aquel que es la imagen y la semejanza de todo. Ay, pastor, ¿y usted cómo lo dice bonito y cómo lo oro? ¿Cuántos ayunos? ¿Cuántas guerras espirituales? ¿En lenguas o sin lenguas? ¿Verdad? En realidad no. La realidad es que este es un acontecimiento proféticamente espiritual que se va incrementando en nuestras vidas en la medida en la que crecemos en el Señor. Todos quisiéramos que apareciera de repente y de la nada. Sí. ¿Quién no quisiera eso? ¿Quién no quisiera encontrar la lamparita de Aladín? ¿Verdad? Pero la realidad es que el Señor nos creó para enfrentar desafíos, pero también para asumir nuestra realidad en Cristo. Y nuestra realidad en Cristo es la que nos permite a nosotros despertar progresivamente a la semejanza de quien lo ha creado y lo es todo. Por eso es que incluso países de primer mundo tienen la cantidad más alta de suicidios, porque pueden tener todo lo que los países de tercer mundo no tienen, pero quizá les falte lo más importante: saber quiénes son. Por eso el ejemplo de estas personas que le pongo, que pueden estar muy bien, y podría no estar tan bien, pero los dos quieren la otra vida. Tanto el que tiene como el que no tiene, porque la plenitud no es el resultado de algo, sino la experiencia de alguien. ¿Qué es lo que en nuestros corazones está gobernando? Por eso es que vivimos en un tiempo de frustraciones, de negaciones, porque siempre estamos insatisfechos. Y por eso es que vivimos en una época donde cada día se pierde más la identidad de quiénes somos y se procura llenar con muchísimas cosas, de muchas formas, incluso hasta con la misma comida, con los mismos pensamientos, con las mismas decisiones, porque no se trata a la final de despertar a algo, sino de despertar a alguien. La única experiencia renovadora que va a ir llenando los vacíos más profundos de nuestro ser es despertar a quien nos creó a su imagen. Dios creó los animales, las plantas. Dios dice la Escritura que lo creó. Pero la única creación que salió directamente de Él fue el hombre. A su imagen lo creó. El pez fuera del agua va a ser muy insatisfecho. Incluso va a morir. Quizás nosotros lo vemos de manera gráfica y literal, pero nosotros fuera del agua, del Edén espiritual, quizás no quedamos muertos humanamente, pero probablemente espiritualmente sí. Y es donde no estamos saciados. Por eso estamos todo el tiempo insatisfechos, inclusive con nosotros mismos. El de pelo liso quiere ser colocho. El colocho quiere tener pelo liso. Y existe una controversia que nosotros mismos mantenemos interna por el simple hecho de no entender o no comprender o no abrazar la realidad de quiénes somos y a la imagen de quién fuimos creados. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres alguien que el Señor de repente no tenía nada que hacer y aquí estás en la tierra. Por eso es que la gente vivimos en el tiempo de las depresiones,
de la ansiedad, de los afanes, porque nuestra insatisfacción no está afuera. Yo no te estoy diciendo avanza en las cosas de afuera, yo no estoy diciendo eso, porque también se da el ejemplo de quien no avanza y también está insatisfecho. Por eso puse el ejemplo de quien tiene y no tiene. La satisfacción es en ser, y la única manera de ser es que empecemos a despertar, y no despertar a cualquier cosa, de despertar a quien es la imagen. A veces las personas dicen: yo me quiero ir a China, ¿verdad? Lo que se les olvida que en China vas a estar conviviendo igual contigo. Me voy a ir a la montaña más alta de Huehuetenango, pero tú estás ahí. Es que no es la montaña, no es China. Es que estás insatisfecho contigo porque no has despertado. Y por eso el desafío para nosotros los hijos de Dios es ir despertando, ir despertando, ir despertando a esa realidad. Porque hoy la insatisfacción puede ser no tengo, pero mañana va a ser porque tengo. Me doy cuenta que sí me estoy explicando. Señor, yo te pido que tu presencia nos permita ver, abrir nuestros ojos y comprender que todo lo que somos está por encima de lo que creemos que tenemos o no tenemos. Que en realidad este gran misterio, esta quizá gran duda, se resuelve cuando abrimos nuestros ojos. Abrimos nuestros ojos espirituales y podemos vernos en ti. Y ver de que fuimos creados a la imagen y semejanza de quien tú eres. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos conduzca a esta verdad, donde de pronto estamos en medio de un sistema que todo el tiempo pone y desafía nuestra identidad. Pero que nosotros, siendo construidos en aquel que lo contiene y lo es todo, cada día despertamos y estamos más llenos de ti. Y que cada día que pasa y que estemos más llenos de ti, estamos menos llenos de nosotros. Te amamos y te bendecimos, Señor. Amén. Vamos a ver lo que dice el Salmo 146:8. Dice: Dios abre los ojos a los ciegos. Dios levanta a los caídos. Dios ama a los justos. ¿Cuál era una de las cosas que el profeta David estaba diciendo? Que uno de los actos de justicia era precisamente despertar. Nosotros por nuestros propios medios justos podríamos no ser ninguno, porque la misma escritura dice que justo ni uno, solo Dios. Y la única manera de ser constituidos justos es a través del único que es justo. Entonces, a través de ese acto que realiza aquel que por naturaleza es justo, recibimos la justicia. Y por eso es que Dios ama a los justos. ¿Por qué? Porque Dios se ha hecho parte de los justos. Porque si no existe ningún justo, pero Dios ama a los justos, ¿cómo es posible que Dios ame a los justos? Y la misma escritura dice que justos ninguno. ¿Por qué ama a Dios a los justos? Porque en los justos Él se ha dado. Aquellos que lo han recibido la justicia de Dios. Y al recibir la justicia de Dios, nosotros empezamos a despertar a su semejanza. Pero aquí claramente dice que Dios abre los ojos de los ciegos. Dios levanta a los caídos. ¿De quiénes éramos nosotros? Nosotros éramos de los ciegos. No, pastor, a mí el oftalmólogo me dijo que tengo vista de águila, que leo la línea más pequeñita sin esfuerzo alguno. Pero en cuanto a nuestros ojos espirituales, ¿acaso no muchos o todos nosotros, antes de abrir nuestros ojos, estábamos ciegos? En nuestras propias prisiones, en nuestras propias ideas, en nuestros propios argumentos, en nuestras propias teorías, en nuestro propio dolor, en nuestras propias dudas. Pero dice que una de las acciones de Dios es abrirle los ojos a los que no ven. Y muchos de nosotros, y creyendo que también los que nos están viendo, han empezado a abrir sus ojos
para dejar de ser ciegos, para iniciar un proceso donde pueden ver y despertar a la semejanza de quien lo llena todo. Levanta a los caídos. Esto está escrito en un contexto donde David estaba en constantes batallas. ¿Quiénes eran los caídos? No lo hemos escuchado en las películas. Dicen, cayeron en batalla, Señor. 2, 3, 4. ¿Cuántos caídos tenemos, verdad? Gente que había muerto, o gente que estaba muy mal herida. En ese contexto está escrito esto. Y dice, y Dios levanta a aquellos que estaban muertos, aquellos que estaban muy heridos, aquellos que estaban ciegos. Y termina diciendo, y Dios ama a los justos, porque resulta que los ciegos y los caídos, a través del Espíritu que recibimos de Dios, somos constituidos en esos justos a los que Dios ama. Ay, pastor, pero si usted supiera, mire, yo soy bien injusto todo lo que hago. Porque en realidad lo que necesitamos es que esa justicia de Dios crezca en nosotros, para que entonces también se manifieste en nuestros hechos, en nuestros actos, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestras relaciones, en nuestras convicciones, en nuestro carácter, en nuestras vidas. Y vemos en el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 1, dice: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Dios, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y el lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedad en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y de juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ahí vamos bien. Vamos bien todos, me incluyo. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Dios volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Esta es una palabra profética, no para una tierra física, sino para una tierra espiritual. Inclusive en las Biblias, si alguien todavía utiliza Biblia así física, tiene un título y dice el futuro glorioso de Sión. ¿Por qué? Porque está hablando de una tierra espiritual. Y esa tierra espiritual, adivinen quiénes son: nosotros. Y muchas veces, y lamentablemente entendemos esto, por eso a mí me urge ya partir para sentir todo eso, porque aquí siento pero todo lo contrario. Y te quiero explicar algo, y es que muchas veces, por la forma en la que nosotros y en la cultura occidental en donde hemos nacido, somos personas demasiado sensoriales, tan sensoriales que solo si sentimos hacemos, y muchas veces no necesitamos sentir sino saber. Y aquí hay algo muy poderoso que Dios le está anunciando a su pueblo escogido. Ay, no lo siento, es que yo no siento esa palabra, pero la tienes que saber, porque su pueblo dice que ha perecido por falta del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios no es la información que recibimos, es la experiencia vivida. Y Dios nos da a través de su Espíritu Santo, del Espíritu en Cristo, la posibilidad de tener esta experiencia de vida. Esta experiencia de vida donde nuestras almas, al ser reconectadas, empiezan a florecer, dice la Escritura.
aquí lo leímos, empiezan a florecer, empiezan a ser fortalecidas, empiezan a ser llenadas de alegría. Empezamos a ser afirmados. Son palabras que ustedes pueden buscar ahí en esto que leímos. Empezamos a experimentar esfuerzo. Empezamos a experimentar salvación. Miren, a mí me pasaba algo, me pasó algo bien curioso. Cuando yo procuro hacer ejercicio, ¿verdad? Y cuando hago ejercicio hay días donde siento que no me canso, ¿verdad? Y hay otras que necesito hacer un par de llamadas para que me ayuden. Son bromas. No, es que en una última ocasión, que después de diciembre, aunque no dejé de hacer ejercicio, creo que me excedí cuando ingresé en enero y hasta me mareé, ¿verdad? Entonces tuve ahí que llamar, mira, ¿sabes por qué me está pasando esto, verdad? Pero ahí el coach me ayudó. Sin embargo, pasa algo, ¿verdad?, que yo estaba experimentando. Y es que estaba escuchando de alguien que me llamó mucho la atención, que decían que lo que levanta algo, lo que produce fuerza, increíblemente no es en sí el músculo, sino el sistema nervioso. El sistema nervioso que surge y nace en el cerebro. Entonces eso a mí me llamó mucho la atención, y por eso hay ejemplos de personas que en medio de un contexto de mucha adrenalina hasta medio han levantado un vehículo. Y uno dice, ¿cómo, verdad? Porque el sistema nervioso se activó, que está en el cerebro, y produce esa fuerza. Entonces, en ocasiones nosotros decimos, yo no puedo ser esforzado, yo toda la vida he sido bien haragán, o en los momentos difíciles me quiebro bien rápido y bien fuerte. Y parte de la promesa que Dios hace a través de la palabra profética para el pueblo escogido de Dios es que recibiremos el esfuerzo, la fuerza, que ya no solamente es tu fuerza de voluntad, aunque existe y por algo Dios te la dio, sino a través del poder del Espíritu, acompañando la fuerza que el mismo Dios te dio para poder vencer y avanzar. Para nosotros poder experimentar la gloria de Dios en esta tierra. El Señor nos afirma. También dice aquí que el Señor nos salva. En otras palabras, en esto que leímos habla de alegría, de florecimiento, de gloria, de fortalecimiento, de ser afirmados, de ser esforzados, de ser salvados, de apertura de ojos, y de que el propósito, en otras palabras, nos protege. Nuestros corazones tienen que empezar a ser llenados del propósito de Dios. Y una de mis oraciones en este momento, y generalmente la hago, es que el propósito de Dios empiece a llenar nuestros corazones, para llenarnos de entendimiento, para llenarnos de sabiduría, para llenarnos de inteligencia. Porque a veces pareciese que son todos los recuerdos del pasado, las malas experiencias, las que determinan quiénes somos. Y la realidad es que nosotros no somos determinados por lo vivido en esta tierra, sino por lo experimentado en Cristo. Tú eres alguien, y ese alguien que tú eres, la única forma de experimentarlo y de conocerlo es despertando a la imagen y la semejanza de aquel que es el origen de todo. Por supuesto, esto va a requerir un proceso regenerativo, restaurador, edificador en nuestras vidas. Porque cada día que pase vamos a ir entendiendo y experimentando a una mayor dimensión lo que nosotros somos como resultado de saber quién es Él. Por eso es que a veces nos cuesta creer de repente lo que dice Efesios, la carta a los Efesios 2:6. Efesios 2:6, y dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nos devolvió el Edén. El hombre perdió el Edén en Génesis. El Señor sacó el Edén, los deja al hombre y a la mujer fuera del Edén, pero resulta que la Escritura dice aquí que nos vuelve al Edén, al lugar de la presencia de Dios. Lo que sucede es que a veces nos cuesta creer tanto esto, porque nosotros nos sentimos, pero en medio de todos los problemas, en medio de todas nuestras insatisfacciones, o incluso hasta en medio de todas nuestras enfermedades.
Pero la realidad en el Espíritu es que cuando nosotros lo empezamos a experimentar y trascendemos esa realidad, nosotros más que estar en medio de los problemas y de las dificultades y de las enfermedades, estamos en lugares celestiales. Hay un Edén que nos fue devuelto. Hay un Edén que fue devuelto a tu corazón. Hay un Edén que fue devuelto a tus pensamientos. Y esto nosotros lo vemos inclusive en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo en Efesios 2:6? Que fuimos ubicados ¿dónde? ¿Y qué estaba diciendo Jesús aquí? ¿A qué iba? A preparar lugares. Ahora, muchas moradas no habla así de un montón de señoras. Moradas, ¿verdad? Sino de habitaciones, de mansiones espirituales. Muchas. Y por eso no hice cantidad, porque nosotros a veces somos tan literales. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Yo eso también en mi vida he ido a ser transformado, porque yo era antes muy literal. Pero ahí está diciendo muchas moradas para que no digamos, si ponen 100, 1, 2, 3, porque eso es lo que hacemos. 144,000 los salvos, 1, 2, ¿verdad? Porque así ese número aparece también en la Escritura. Y la realidad es que no es un número específico. Cuando la Escritura aparece con ese tipo de cantidades, lo que está diciendo son muchos. Y eso es lo que está diciendo acá. Él fue a preparar moradas. Hay muchas moradas. ¿Cuántas? No sabemos. Para preparar, dice, los lugares. ¿Qué lugares? Los celestiales. Jesús vino a esta tierra para reconducirnos a una condición de gloria, a una condición de poder, a una condición de su espíritu, a una realidad que transforma, renueva, modifica, revoluciona, trastorna nuestras vidas. El Espíritu Santo está operando en nosotros y con nosotros, produciendo de manera dinámica el cambio, el poder, la transformación y la gloria del Espíritu de Cristo. Es que tú no eres víctima de este tiempo ni de este siglo, ni siquiera de tu contexto. Tú eres un predestinado, amado, escogido y destinado para ser conducido a esos lugares que Jesús preparó para ubicarte en las dimensiones espirituales. Pastor, es que yo quisiera creerlo. Pues créelo. Es que me cuesta creerlo, entonces no lo quieres creer. Yo hay momentos donde alguien me dice algo y dudo que sea cierto, pero yo le digo, yo voy a decidir creerte. Sobre mí ya no va a pesar esa duda. Ya si no es cierto, no, ya no es mi responsabilidad. Yo decidí creerte, porque eso va a producir descanso en mí. Y se lo digo a veces a las personas. Le pregunto algo y tengo mis duditas, y en ese momento digo, bueno, yo decido creerte, porque yo necesito descansar también en mí, ¿verdad? No andar, ¿y será que? ¿Por qué? Porque el creer produce esa afirmación y ese descanso. Nadie puede transformarse en lo que no cree. Nadie. Ay, con razón. Entonces nosotros vemos que en Juan capítulo 16 versículo 7 Jesús afirmó esto con tanta autoridad, y digo que a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Aquí ya está todavía más claro. Él venía diciendo, voy a preparar moradas, ¿verdad? En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y les voy a preparar un lugar a todos. El apóstol Pablo dice, y hay lugares celestiales. Y aquí Jesús, antes de partir, está diciendo, vendrá. Lo que sucede es que como hemos sido formados en una mentalidad más escapista, cuando escuchamos moradas celestiales decimos que ojalá me muera, ya me quiero ir a la morada, porque pero aquí claramente Jesús está diciendo que vendrá el Consolador, que vendrá el Paracletos, que vendrá aquel que contiene la misma naturaleza que Él, que vendrá aquel que nos va a contribuir, a asistir, a ayudar en el cumplimiento del propósito. Por eso es que tú no puedes estar pensando que estás solo, porque tú estás mejor acompañado
que muchos que están rodeados de muchos. Porque a ti lo que te rodea es que el Espíritu, aquel que tiene la misma naturaleza de Cristo, está contigo y está en ti. Con razón nos convenía, porque preparaba en los lugares celestiales, porque en la casa del Padre habían muchas moradas, o hay muchas moradas. Y resulta que cuando nosotros decidimos creer la palabra del Espíritu, nosotros somos reubicados a una de esas moradas. Nosotros podemos andar aquí en la tierra, pudimos habernos enfermado, dado tos, catarro, cualquier cosa, pero nuestra condición desde el aspecto espiritual es ese, que estamos en una morada celestial en esta tierra. Por eso tenemos que empezar a renovarnos también en la manera en la que nos vemos, porque muchas veces somos los primeros en sentir lástima de nosotros mismos. Nuestro corazón siempre tiene que estar lejos del orgullo, pero muy conscientes de la asistencia que nosotros tenemos gracias a que Él le dio placer darnos de su semejanza y de su espíritu para ser llenados y despertar y empezar a saciar las insatisfacciones más profundas de nuestro corazón, aquellas que decimos, como hay muchas que callamos, pero que sabemos que las tenemos. Nosotros somos hijos de Dios. Di conmigo: yo soy un hijo de Dios. Eso. ¿Quiénes lo creen conmigo? Yo lo creo. Miremos lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Por eso es que nosotros vemos, Adán estaba solo, pero no en soledad. Y al hombre que estaba solo, pero no en soledad, Dios le sumó a su esposa. Es decir, no es lo mismo que alguien puede estar rodeado de muchas personas, pero estar completamente en soledad. Y alguien puede estar solo, pero muy lleno. Por eso las decisiones que en nuestras vidas tomamos no tienen que estar en función de los vacíos, porque esos vacíos son tan grandes que siempre se van a tragar cualquier cosa que pongamos ahí. Ahí atrás les están hablando. Bueno, vamos a ver 1 Juan 4:9 porque ya me había distraído. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Nos está diciendo, por medio de Él nosotros podemos tener la vida de Él. Tú nunca vas a ver a un Jesús con problemas existenciales. ¿Quién soy? ¿Será ese Judas bárbaro? ¿Verdad? Pedro me va a negar. ¿Para qué estoy aquí? ¿Verdad? No tenía problemas existenciales. ¿Por qué? Primero porque era Dios, y segundo porque él sabía qué contenía en su ser. Cuando tú empieces a ver lo que tú contienes en tu ser, habrán muchas decisiones que en tu vida dejen de ser tan vacías, porque nuestras decisiones reflejan lo vacía o lo llena que está nuestra vida. Por eso es que a veces tomamos decisiones muy vacías, pero también aquellos que empiezan a experimentar la llenura de Él, empiezan a tomar decisiones llenas de Él. Esa es la gran diferencia. Vemos nosotros también lo que dice la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y versículo 10: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, toda autoridad. Plenitud, traducido ya al español, ¿verdad?, significa estar lleno, o estar siendo llenado, o estar en proceso de ser terminado. Por eso es que nosotros somos un proyecto de Dios. Un proyecto de Dios que no dejaremos de estar en el proceso de ser llenados hasta que dejemos de estar presentes en esta tierra. Por eso es que nosotros en Proverbios 4, versículo 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esta es un ejemplo de plenitud natural, llamémosle así, de la naturaleza. ¿Y qué produce con esa aurora?
que va en aumento hasta que el día es perfecto, dice. Pero por eso inicia comparándolo en un principio y dice: mas la senda de los justos es como esa luz de la aurora, de aquellos que han recibido la justicia de Dios en sus corazones. Para Dios era justo devolvernos al Edén espiritual. Para Dios era justo devolvernos la identidad que en el Edén había sido perdida. Para Dios era justo volvernos a reubicar en el reino de la luz y establecernos dentro de su propósito y de su reino. Para Dios era justo que nosotros pudiéramos llamarle Padre. Para Dios era justo que pudiéramos ser adoptados como sus hijos. Para Dios era justo que nosotros pudiéramos ser constituidos como su iglesia. Para Dios era justo y es justo que nosotros podamos ser fecundados por Él. Para Dios era justo que aquel que nos amó primero pudiéramos nosotros experimentar el poder amarlo. Y dice: mas la senda de estos justos que han recibido esto que les estoy diciendo es como esa luz de la naturaleza que va en aumento hasta que es perfecta. Por eso es que también dice la Escritura que vamos ¿de qué? De gloria como la aurora. La plenitud no es un proceso mágico. Hoy me levanté súper pleno, ¿verdad? Es un proceso como en la naturaleza se ve en la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día en tu vida es perfecto, hasta que la llenura de Cristo es perfecta, en donde nosotros somos seres imperfectos, con muchos errores, con muchos desaciertos, con muchas equivocaciones, probablemente unos menos enojados, otros más enojados, unos más agraciados, otros menos agraciados. Pero cada uno de nosotros fuimos escogidos y destinados para ser como esa aurora en donde nosotros podemos experimentar la plenitud, ese proceso del pleroma, de la llenura, del ser completados, donde inclusive somos fortalecidos en nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos maduran, dejamos de ser tan infantiles en nuestra manera de pensar. A veces somos muy infantiles para pensar que necesitamos un par de cachetadas de amor, no como la que está en YouTube. Dice cachetada del Espíritu Santo y vaya que no lo noqueó. Ahí lo pueden buscar para reírse un poquito. Vamos a ver lo que dice el Salmo 107. Una generación de reyes y sacerdotes. Y dice Salmo 107, 9. Voy a leer esta versión. Y dice: porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. La única forma en la que tú puedes alimentarte es teniendo hambre. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Yo no sé tú, pero en lo personal, en mi vida siempre había una insatisfacción bien grande y bien profunda de querer entender muchas cosas que no entendía. Y lo que menos entendía eran las cosas de Dios. Yo agarraba la Biblia y la tenía que cerrar por momentos y después cuando decían leer la Biblia, salgo conflictuado, decía yo. Entonces ya mejor oro porque ahí no me conflictúo tanto, ¿verdad? Y eso me llevó incluso a pasar muchos momentos de mi vida, de verdad, orándole a Dios porque yo quería saber, quería conocerlo. Yo de verdad necesitaba otro tipo de experiencia. Y eso que mi experiencia como conocí al Señor creo que fue verdaderamente importante en mi vida. Yo tengo varios episodios y tal vez voy a abrirles. Yo casi no hablo de mi vida en lugares así. Tal vez más en uno a uno si lo hago, no siempre. Sin embargo, a mí me pasó algo, ¿verdad? Desde muy pequeño, yo agarraba la Biblia sin saber bien qué era la Biblia y me ponía a leerla, supuestamente, no sabía ni leer. Y de tanto supuestamente leerla, sin dimensionar lo que hacía, yo me recuerdo que le decía a mi mamá: yo voy a ser un sacerdote. Pero como se relacionaba con los curas, ¿verdad? Mi abuelita se afligía y todo. A ser cura, decía. Ser padre, que no sé qué, ¿verdad?
Y yo no entendía mucho eso, pero algunos comentarios sí todavía lo recuerdo. Yo todavía me recuerdo cuando a los 8 meses yo gateaba para agarrar mi pacha en mi cuna. Hay cosas desde esa edad que recuerdo. Y hay otras que decidí olvidar. Sin embargo, bueno, eso fue algo que desde pequeño, ¿verdad?, me inquietaba. De ahí pasó mucho tiempo en mi vida donde esta parte de mi vida la dejé como en pausa, ¿verdad? Y no fue sino hasta que yo sufrí un atentado donde pues ya mi papá no estaba. Y me recuerdo que cuando ya no estaba mi papá, yo regreso a mi casa, mi mamá, mi hermano me van a traer porque a la final no sé si me querían secuestrar o qué. Y mientras yo estaba en mi habitación, yo lo único que decía es que si mi papá hubiera estado, a mí esto no me hubiera pasado. Yo lo decía, si mi papá hubiera estado, esto a mí no me hubiera pasado. Y me recuerdo que ese fue el primer momento donde yo tuve una experiencia así como muy diferente, ¿verdad? Yo recuerdo que estando en mi cuarto, yo puedo verlo de alguna manera, no a mi papá, bueno, a mi papá espiritual, ¿verdad? Y siento sus manos literalmente atrás de mí. Y yo me recuerdo que me puse a llorar. Lloré, no sé cómo lloré, creo que fue una de las veces que más he llorado. Y a raíz de eso yo le decía a mi mamá, queriendo yo buscar nuevamente esa experiencia, le decía, vamos a una iglesia, vamos a una iglesia, vamos a una iglesia, porque yo quería volver a revivir ese momento en mi vida. Y me recuerdo muy bien que yo tuve un momento donde yo estaba orando y yo le decía al Señor, Señor, yo de verdad, o sea, ya cuando Él me llamó, yo le decía también, Señor, yo no sé ni qué voy a enseñar todos los domingos. Ya no sé qué voy a hablar todos los domingos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo veo que a veces agarran una historia y todo lo que se imaginan de la historia lo dicen, ¿verdad? Y yo no creo poderlo hacer todos los domingos, honestamente. Que agarraba de David y lo que leí, lo que me imaginaba, ¿verdad? Entonces, de alguna manera en mi corazón siempre había como un tipo de insatisfacción. Y había un tipo de insatisfacción porque yo necesitaba entender qué era todo lo que en algún momento yo venía como viviendo, ¿verdad? Inclusive yo me recuerdo que en una ocasión orando el Señor me decía con estas palabras que Él me había ungido desde antes de haber yo nacido. Ya mi mamá me había contado que antes de mí había fallecido un bebé. Probablemente si ese bebé nace yo no nazco. Pero pasó algo bien curioso. Cuando yo nací, mi mamá pues la abren, ¿verdad? Porque fue cesárea. Y yo venía cubierto así como sí, como que me recordara. No, pero venía lleno así como de un tipo de grasa, ¿verdad, mami? Pero era excesiva, ¿verdad? Y me recuerdo que yo le fui a decir, mami, mira, yo orando, el Señor me decía. Y me dijo, sí, gordito, cuando tú naciste, porque gordito me dice, ¿verdad? Porque de bebé era bien gordo, ¿verdad? Entonces me dijo, sí, cuando tú naciste pasó esto. Inclusive el doctor me dijo que qué había comido. Y empezaron como a conectarse muchas cosas. Empecé a entender muchas cosas. E incluso durmiendo es donde el Señor me empieza a hablar del reino. Muchas veces dormido fue como yo empecé a recibir el entendimiento del propósito y de Cristo. Dormido, de verdad dormido. Inclusive algunos se recordarán que en algún momento les vine a contar aquí uno de los sueños que había tenido cuando el Señor me empezó a hablar del reino, una noche antes. Y hasta que mi vida empezó a experimentar ese proceso en Cristo, es de que mi alma empezó a ser saciada. ¿Qué te trato yo de decir con todo esto, verdad? Que casi no lo cuento. Que la única manera en la que nosotros vamos a poder ser llenados es a través de una experiencia más grande que nuestros propios vacíos. Es la única forma de ser plenos. Y la única forma de ser pleno es en Cristo. Te vas a cansar. Y ojalá llegues el momento, y no porque te desee mal, que te llegues a aburrir y hasta hartar de que tu alma esté tan vacía. Porque solo así vas a tener hambre del pan eterno.
y teniendo y siendo saciado del pan eterno, es donde empiezan a ocurrir cosas que muy probablemente no te imaginas. Porque aquellas cosas que ni siquiera como seres humanos pensamos, o hemos escuchado o vemos, son aquellas cosas que Dios ha preparado para los que ama y le aman. Por eso cuando Jesús se topa con la samaritana, le dice a la mujer samaritana, esto está en Juan 4 creo yo, le dice: si tú supieras quién yo soy, serías tú quien me estuviera pidiendo de tomar, no yo a ti, porque cuando bebas de mí dejarás de tener sed. Seguimos teniendo, muchos llegamos a estar demasiado sedientos todavía y muchos hambrientos, porque lo que necesitamos es la experiencia transformadora y reveladora de quién es Cristo. Yo estoy buscando ayuda profesional, pastor, psicólogos, seguramente te ayudarán en algo, pero aún ni siquiera el consejo más profundo va a saciar la sed y el hambre del alma, porque esa solo la sacia aquel que la creó para ser llenada por él. Por eso es que en Apocalipsis 21, me voy a poner un poco apocalíptico, a salir del romanticismo. A mí me encanta este capítulo. Miren, cuando Dios nos empieza a abrir nuestros ojos y nosotros leemos la Biblia, entonces cobra sentido tantas cosas, se entiende tanto. La lectura de la Escritura no debería ser como para que la Escritura sea nuestro amuleto, ¿verdad? Sino para que la Escritura se convierta en nuestro estilo de vida, grabándose en lo profundo de nuestros corazones, revelándose a nuestros pensamientos, iluminando nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones. Y miren lo que dice aquí. Juan estaba en un nivel de éxtasis espiritual, en donde dice que él veía un cielo nuevo y una tierra nueva, dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. ¿Qué se fue a hacer Jesús? ¿A preparar qué? Él les dijo que nos convenía que se fuera, porque entonces él iba a venir, el Espíritu, ¿verdad? Y aquí claramente nos está diciendo que ¿quién va a vivir con nosotros? ¿Quién va a morar con nosotros? Se los vuelvo a repetir. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, porque recibimos la vida eterna. Aunque el cuerpo perezca, somos renovados y cada día somos más fuertes, decía Pablo en su forma de decirlo, ¿verdad? Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Y qué dice la Escritura? Que las cosas viejas pasaron y que somos constituidos ¿en qué? Nueva criatura. Somos una nueva creación. ¿Y qué está diciendo aquí Pablo? Que el Señor hace todas las cosas nuevas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe esto, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Quiere decir que Él viene, mora con nosotros y nos empieza a hacer completamente nuevos, una nueva creación, no una mejora vieja, no, una creación, dimensión Dios, con su naturaleza, con su entendimiento, con su inteligencia, con su sabiduría, con su poder, con su humildad, con su sencillez, con su amor, con su gracia, con su poder, con su gloria, con su pacto eterno, con su realidad eterna. Y me dijo: hecho está. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Consumado es. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere ¿qué? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana?
¿Qué le dijo? Que si ella supiera quién era él, ella sería quien le estuviera pidiendo de beber. Repito, versículo 7. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Lo que le dijo a la samaritana. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y cuando leímos Isaías, hablaba de la gloria de Sión, la ciudad de Dios. ¿Y Juan de qué está hablando aquí? De la nueva ciudad, dice. Quiere decir que nosotros somos la nueva ciudad de Dios. Tú y yo somos la nueva ciudad de Dios, que si tienes sed, será saciada, gratuita y eternamente. Que si tu alma está hambrienta y menesterosa, será vestida y llenada, revestida y glorificada, bendecida y edificada. Y dice: y vi bajar, ¿verdad?, a la iglesia como la esposa ataviada. ¿Por qué? Porque somos nosotros la iglesia de Cristo. Y como buena esposa, preparada para su esposo, dice. Y como buen esposo, preparó a su esposa. Y dentro de ellos estamos nosotros. La única forma de nosotros poder ser saciados, calmar nuestra hambre y estar satisfechos, es comiendo, bebiendo y despertando a la imagen y semejanza de Cristo. De lo contrario, vas a poder utilizar todo lo que tienes, todos tus recursos y todo tu tiempo, y seguirás poniendo todo en unos hoyos tan profundos de tu alma que solo pasarán de largo. Nosotros fuimos llamados, predestinados, escogidos para experimentar a Cristo. Yo no sé cuáles puedan ser tus pensamientos, porque no soy Dios. Lo que sí sé y de lo que estoy convencido es que la única forma y la única manera que nosotros vamos a tener para iniciar un proceso de plenitud no es a través de nuestras propias fuerzas. Pero eso no quiere decir que no exista un compromiso como su esposa con su esposo para ser saciados y ser llenados. Amén. Casa de Fe.